Yo creo que es bien importante no solo el entender la diferencia del indicativo, que es lo que Dios ha hecho, con el imperativo, que es lo que Dios nos pide hacer, pero no solo la diferencia, sino la conexión. Sí. Si esa conexión no es establecida, entonces nosotros vamos a querer vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne. Muy humano, ¿verdad? Dime lo que tengo que hacer. No me expliques tanto. Dime, Sí. ¿qué hago? Sí. Eso es lo que la gente quiere. ¿Y qué es lo que eso nos lleva? Nos lleva a la frustración, a una vida cristiana estancada, porque nos estamos desconectando de la fuente de poder que nos lleva a vivir en novedad de vida. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de nuestra serie en la epístola de Pablo a los Efesios, titulada Efesios, las riquezas de su gracia. Hemos estado viendo cómo Dios nos provee en Cristo una fuente inagotable de bendiciones. Y es importante recordar que estas bendiciones no son nuestras por nuestro mérito, o sea, por lo que hacemos, sino porque Dios ha querido glorificarse mostrando su bondad a quienes no la merecían. Las riquezas de su gracia son nuestras a través de la fe en Cristo y nos dan todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, para la alabanza de su gloria. Tu vida, mi hermano, será para la gloria de Dios y será por su gracia. Hoy estaré conversando con el pastor Alex Herrera para explorar la transición en la carta a los Efesios de los indicativos del Evangelio a los imperativos. Esas partes que nos llaman a vivir de una manera digna de nuestra vocación en Cristo. Vamos a reflexionar sobre la importancia de la unidad en la iglesia, la humildad y la mansedumbre como fundamentos para mantener esa unidad, y cómo todo esto glorifica a Dios. Además, vamos a recordar que aunque somos un cuerpo imperfecto, estamos llamados a amarnos y a soportarnos con paciencia en el camino de la fe. Si tienes una Biblia, busca Efesios capítulo 4, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hemos estado ya hablando de los primeros 3 capítulos de Efesios por casi 2 semanas, pero ya el jueves de la segunda semana entramos en el capítulo 4. Y en el capítulo 4 vemos un cambio de enfoque. En los primeros 3 capítulos, mi hermano, el enfoque era principalmente lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que llamamos los indicativos del Evangelio. En estos indicativos, Dios nos muestra o nos indica lo que Él ha hecho para salvarnos. Nos ha bendecido con toda bendición desde antes de la fundación de la tierra. Nos ha escogido, nos ha predestinado para la adopción como hijos. ¿Qué más ha hecho? Nos ha redimido por la sangre de Cristo. Nos ha dado perdón de nuestros pecados. Y sobre todo, y lo que Pablo ha estado enfatizando es que ha llamado a los gentiles, todas las naciones del mundo, las personas que estaban alejadas, que no tenían inclusión, no eran parte del pueblo de Dios, los ha llamado para ser parte del pueblo de Dios en Cristo. Y eso es algo que asombraba a Pablo. Y quizás no nos asombre a nosotros porque ya estamos muy acostumbrados a esta idea, ¿verdad? Pero eso era una gran revelación, un misterio que se había revelado ahora y era una sorpresa para Pablo, una sorpresa para los judíos, una sorpresa para los gentiles y debe asombrarnos a nosotros también.
que Dios nos acerque, que nos llame. ¿Pero a qué nos llamó? De eso vamos a hablar ahora en el capítulo 4. Y para hablar de este tema y estos primeros 6 versículos, 4 del 1 al 6, tengo conmigo a un hermano que ha estado con nosotros varias veces ya, el pastor Alex Herrera de la iglesia Christ Family Church en español aquí en Miami. Bienvenido al Faro de nuevo, Alex. Gracias, Dani. Una vez más, es un privilegio estar contigo aquí abriendo la palabra del Señor y compartiendo con tu audiencia. Y reciban todos nuestros hermanos Radio Escuchas un saludo muy fuerte desde Miami, Florida. Gracias, Alex. Bueno, vamos a escuchar el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Efesios 4, del 1 al 6. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Gracias, Taimí. Otra vez esto fue Efesios 4, del 1 al 6. Bueno, Alex, vamos a comenzar a hablar de esto. Estamos viendo el movimiento desde los indicativos del Evangelio ahora a los imperativos. Lo que Dios nos llama a hacer en base a lo que Él ha hecho. ¿Qué vemos aquí? Bueno, yo creo que es bien importante no solo el entender la diferencia del indicativo, que es lo que Dios ha hecho, con el imperativo, que es lo que Dios nos pide hacer, pero no solo la diferencia, sino la conexión. Sí. ¿Verdad? Si esa conexión no es establecida, entonces nosotros vamos a querer vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne. Muy humano, ¿verdad? Muy humano. Sí, dime lo que tengo que hacer. No me expliques tanto. Dime, Sí. ¿qué hago? Sí. Eso es lo que la gente quiere. ¿Y qué es lo que eso nos lleva? Nos lleva a la frustración, a una vida cristiana estancada, porque nos estamos desconectando de la fuente de poder que nos lleva a vivir en novedad de vida. Tremendo. Sí. Pues vamos a ir poco a poco a través del pasaje. Vamos a sacar aquí un poco de oro obvio y diamantes obvios que están aquí. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Amén. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuál es esta vocación y qué significa vivir o andar de una manera digna? Pues aquí es un ejemplo precioso de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nos manda a andar, pero hay una conexión, como es digno de la vocación. ¿Cuál es la vocación? La vocación es ser la iglesia, es ser ese pueblo que el Señor ha formado en su plan divino, esa unión de judíos y gentiles redimidos por la sangre de Cristo. Ese pueblo comprado con un precio muy alto, la sangre misma del Señor. Ese pueblo que estaba en la mente del Señor aún antes de la fundación del mundo. Y ahora, en base a esa vocación, el Señor nos está pidiendo que nosotros caminemos de una manera consecuente con esa realidad. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Tremendo. Los versos que continúan es una descripción de, ¿verdad?, qué significa andar como es digno. Me recuerdo que mi papá siempre me exhortaba a mí cuando yo era niñito, porque yo tenía la tendencia a agacharme. Y él me decía, ande recto. ¿Verdad? Ande recto. Era un imperativo, ¿no? Ya, pero me estaba dando instrucciones de cómo hacerlo. Ahora acá, el andar como es digno tiene una descripción. Sí. ¿Verdad? Y la descripción es humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que son los versículos del 2 al 3. Sí, es interesante, Alex, el enfoque principal de esta sección parece ser la unidad. Sí. ¿Y cómo mantenemos la unidad? El punto de todo esto es la gloria de Dios en la iglesia, es lo que él había dicho al final del capítulo 3. Que a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo
por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios es glorificado? Cuando la iglesia se mantiene unida. Amén. Y para mantenerse unido, ¿qué necesitamos? Humildad. Sí. No te creas mejor que los demás, ¿verdad? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es una palabra que a veces la gente la escucha, pero no sabe a qué se refiere. Tú sabes de que mansedumbre es técnicamente una palabra que describe en el contexto, ¿verdad? Lingüístico y de los lenguajes originales, a alguien que ha sido domesticado. La diferencia entre un animalito salvaje y alguien, ¿verdad?, cuyas pasiones ya han sido domesticadas y que puede ser de utilidad en un contexto de la civilización, ¿verdad? O sea que el Espíritu del Señor está domesticándonos. ¿verdad? Amén, amén. Sí, es interesante. Yo siempre he oído y he usado esta frase, pero que la mansedumbre es poder bajo control. Amén. ¿Sabes? Ese animal domesticado al que te refieres puede ser una fiera. Sí. O puede ser peligroso para el ser humano, pero ya domesticado no es peligroso. Sí. Así que, en otras palabras, mi hermano, mansedumbre en la iglesia, mansedumbre en el creyente es no ejercer siempre tus derechos, no insistir que todo sea de tu manera. ¿Cómo es que mantenemos la unidad? ¿Cómo es que se glorifica el Señor? No ejerzas siempre tu derecho. Amén. Bueno, sigamos. ¿Qué más dice? Mira, me fascina este imperativo, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y yo siempre le digo a mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué este llamado en el contexto de la iglesia a soportarnos? Y yo les digo a los hermanos, ¿saben por qué? Porque somos insoportables. Y vamos a encontrar amplia oportunidad en la iglesia, no solo para soportar a otros, sino para que otros nos soporten a nosotros en nuestro caminar y en nuestro camino de santidad. Sí. Y es interesante porque no es solo soportar, pero es con paciencia y en amor. Amén. Con paciencia y en amor. Y otra vez, Pablo, ¿qué les había dicho antes? Que deben estar arraigados y cimentados en amor. Ese amor que viene de Cristo. Amén. Por eso es que los llama a entender o comprender la anchura, la longitud, todas las dimensiones del amor de Cristo. ¿Para qué? Para que nos amemos como Él nos amó. Amén. Nos perdonemos como Él nos perdonó. Y por eso, soportándose con paciencia y en amor, es vivir como Cristo. Amén, amén. Yo recuerdo un recién convertido, un hermano hace muchos años, que después de estar en la iglesia por algunos meses, quizás un año, él me dijo, pastor, yo nunca me imaginé que en la iglesia podían existir tantos problemas. Yo le dije, hermano, tienes que leer la Biblia más detalladamente, porque si no hubieran esos problemas, el Señor no nos llamaría a soportarnos con paciencia. Sí, es cierto. A veces he tenido miembros de la iglesia que me han dicho, la gente del mundo a veces son más amables que la gente de la iglesia. Pero mi hermano, esto no debe ser. Y es verdad lo que has dicho. Son anécdotas, ¿verdad? Y es la experiencia de muchas personas, la desilusión que experimentan cuando se dan cuenta que en la iglesia no es como ellos se lo imaginaban que iba a ser. Pero a la misma vez no debemos decir, pero es así. Claro. Tenemos que recordar lo que Pablo dice. Amén. No, mi hermano, tenemos que vivir, andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, y eso incluye soportarse los unos a los otros en amor, con paciencia. Y mira la frase que sigue, esforzándose. Eso habla de desempeño, ¿verdad? Sí. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sí, es un movimiento vigoroso, el entender de que esta unidad debe ser preservada, ¿verdad? Y entonces el Señor nos llama a hacerlo en el vínculo de la paz. Y todo esto es rociado por el amor de Cristo en nuestros corazones. Amén. Ahora lo bello es de que el argumento que se nos da para hacer todo esto, como tú decías, ¿verdad? Es la gloria de Dios, ¿verdad? En la iglesia.
Y versos 4, 5 y 6 viene y lo dice, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? No somos individuos solamente. Cuando nos reunimos como iglesia, somos un cuerpo. Y estamos en un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow. Yeah. Sí. Bueno, y otra vez mirándolo como hemos estado usando estas palabras para que entendamos bien el movimiento. Aquí Pablo regresa a unos indicativos. Sí. Mira lo que Dios ha hecho. Nos ha hecho un cuerpo, un solo cuerpo, ¿verdad? Un espíritu es el que nos ha llamado, ¿verdad? Y fuimos llamados en una misma esperanza. Todo lo que leíste, esto nos indica la obra de Dios. ¿Por qué tenemos que buscar la unidad? ¿Por qué tenemos que buscar la paz? ¿Por qué debemos esforzarnos a hacer ese desempeño que a veces es desagradable, va contra nuestros deseos de la carne, ¿verdad? Lo natural es, si alguien te cae mal, dejar de hablar con él, claro, cortar las relaciones, lo natural. Pero él nos llama a esforzarnos, sí, no solo para llevarnos bien, pero para amarnos, sí, y mostrar así que somos parte de la gran familia de Dios. Y por eso les recuerda que Dios no ha creado muchas diferentes iglesias. Somos una sola iglesia. Amén. Y bueno, la realidad en este mundo es que la iglesia no se ha portado bien. Muchas veces no hemos caminado de acuerdo a esta vocación, ¿verdad? Y esto trae muchos reproches acerca de la iglesia de Cristo Jesús. Pero este es un llamado vigoroso del Señor a andar como es digno de esta alta vocación, conectado con las grandes realidades de que somos uno en Cristo, de que tenemos solo un Dios, un Padre. Hemos sido bautizados con un solo bautismo, en un espíritu, tenemos una sola fe. Así que cualquier manifestación de división en nuestro corazón, que es una tendencia a vivir para mí, en establecer mis prioridades, como tú decías, pelear por mis derechos, hacer de que mi opinión sea la que valga. Esas cosas debemos de traerlos a los pies de Cristo y entender de que somos parte de un cuerpo. Y la cabeza no es Dani, no es Alex, no es ningún hombre. La cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pensemos ahora en una aplicación para nuestra audiencia, para los que nos escuchan. Dios nos ha llamado a la unidad. Nos ha llamado a la unidad no solo porque la unidad es bonita o buena, sino porque es para su gloria. Y lo contrario es cierto también. Cuando la iglesia no camina en unidad, eso va en contra de la gloria de Dios. Eso, ¿cuál es la palabra que tengo en la mente? ¿Ofusca? ¿Se dice así? Ofusca, sí. Ofusca, sí. Oscurece. Oscurece la gloria de Dios en medio de la iglesia. Así que al leer esto, al escuchar esto hoy, mi hermano, si tú eres parte de una iglesia, yo te invito a orar por tu iglesia. Te invito a orar por tu pastor. Y si hay alguien en la iglesia que te cae mal, si hay tensiones, si hay divisiones, haz eso el objeto de tu oración. Así como Pablo ora por los efesios, y hemos visto 2 oraciones hermosas de Pablo por los efesios. Ora por tu iglesia, ora por tu pastor. Y pastor, si tú eres pastor y estás escuchando esto, fíjate en tu iglesia, cómo está caminando. ¿Hay amor? ¿Hay compasión? ¿Hay comprensión entre los hermanos? ¿Cómo se tratan los unos a los otros? ¿Hay divisiones? Haz esto un motivo de oración y escucha la razón. ¿Cuál es la razón? Primero es para la gloria de Dios. Amén. Segundo es porque Dios nos llamó a ser una sola iglesia con un mismo espíritu, un cuerpo, un bautismo, todo lo que hemos leído. ¿Y por qué? Porque es para su gloria, ya lo hemos dicho, porque somos una iglesia y debido a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo.
Recuérdalo, medita en eso. Haz tu iglesia repasar las verdades del Evangelio. Por eso es que enfatizamos tanto la importancia de predicar a Cristo desde toda la Biblia. Amén. ¿Verdad? A veces creamos iglesias que se enfatizan tanto el yo, cómo mejorar mi vida, mi familia, mis cosas, que no creamos la conciencia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero cuando predicas a Cristo, predicas el Evangelio, predicas la obra de Dios, la gracia de Dios, la adopción en la familia de Dios, la gente se da cuenta de que es algo más. Es algo más. Enfócate en eso. Predícalo y llama a tu iglesia al arrepentimiento y a caminar en unidad. Lo necesitamos. ¿Verdad, Alex? Amén, claro que sí. Y sea un pacificador, ¿verdad? Sea alguien que construye puentes, no solo que levanta paredes, ¿no? Me gusta eso. Y, ¿verdad? Aún afuera de tu iglesia, ¿verdad? A veces tenemos diferencias denominacionales y convicciones con nuestros diferentes hermanos que piensan de diferente manera, y no pedimos de que doblemos nuestras convicciones si nuestras convicciones son firmes y bíblicas, pero sí de que no hagamos otra cosa sino esto que el Señor nos pide, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Por último, mi hermano, antes de terminar, quiero decirte a ti, si eres una de esas personas que todavía no ha confiado en Cristo, no es muy tarde. Todavía hay aliento en tus pulmones, tienes vida, el Señor te invita. Es más, el Señor te llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Cristo murió por ti. Cristo es el que resucitó de entre los muertos para darte vida en Él. Y aunque no hemos hablado muchísimo acerca del Evangelio hoy, esto es el Evangelio, las buenas nuevas que nosotros predicamos siempre, que Cristo murió, entregó su vida, resucitó para darnos el perdón y la vida eterna. Y hoy tú puedes confiar en Él. Si confías en Él, te digo que va a ser la mejor decisión de tu vida. Amén. Porque Dios te va a unir a su familia, a su gran familia, que no es perfecta, pero Él la está perfeccionando. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Alex Herrera por acompañarnos en este episodio. Mi hermano, al cerrar este tiempo juntos, quiero invitarte a reflexionar. Reflexiona sobre la importancia de la unidad de la iglesia y cómo ésta glorifica a Dios. Hemos visto que la unidad no es solo un ideal bonito. Es un mandato de Dios que refleja la obra de Cristo en nosotros. Así que te animo a orar por tu iglesia, a ser un pacificador y a construir puentes en lugar de levantar paredes. Si aún no has confiado en Cristo, también te recuerdo que nunca es demasiado tarde. Cristo murió y resucitó para darte vida eterna y unirte a su familia. Esta decisión es una que transformará tu vida y te permitirá experimentar la verdadera unidad y amor en una comunidad. La comunidad de creyentes, la comunidad de Cristo. Así que confía en Él hoy. Pon tu fe en Él, toda tu esperanza. Arrepiéntete de tus pecados y dile al Señor hoy con todo tu corazón: creo en Cristo, pongo mi fe en Él, lo recibo como mi Salvador. Quiero que sea mi Señor porque Él murió por mí, por mis pecados. Díselo hoy y vas a ver que aunque esta gran familia de Dios no es perfecta, está siendo perfeccionada, así como tú vas a ser perfeccionado por el amor y la gracia de Dios. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo que hemos podido conversar con el pastor Alex. Lo que te pido hoy es que tú seas glorificado en tu iglesia. Sé glorificado a través de nuestra unidad, a través de nuestra humildad, Señor. Ayúdanos a ser esas personas humildes que caminan, que andan como es digno
de este llamado que tenemos de ser hijos tuyos, esta realidad que todavía no la vemos a la perfección, pero que tú estás obrando en nosotros. Y te pido también por esa persona que hoy mismo está pensando dar este paso de fe. Padre, sabemos que es tu obra en ellos la que lo está atrayendo a Cristo, la que le está revelando esta verdad de que Cristo es poderoso para salvar, que hoy pongan toda su fe en Él. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Efesios, las riquezas de su gracia. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.